Gracias a cada uno de nuestros oyentes por la permanencia y la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es martes, señores. Estamos a 10 de septiembre, año 2024. Al aire, la receta médica de la Z. Buenos días, doctor Víctor Calderón. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días a todos nuestros queridos públicos que nos siguen aquí, como siempre, en nuestra receta médica de la Z, para llevarles las informaciones últimas en salud, como siempre, con un invitado extraordinario en esta mañana. Para todos los amigos que nos están sintonizando, pongan mucha atención porque vamos a hablar sobre sus hijos pequeños, sobre su esposa, sobre usted, en aquellos casos donde usted tiene un poquito de sobrepeso y cómo manejarse y cómo esperar obtener mejores resultados para su salud. Así que muy atento porque en esta mañana tenemos un invitado, un especialista de cirugía bariátrica, pero que vamos a hacer un programa con un contenido muy práctico, porque parece ser que nosotros los dominicanos tenemos cierta dificultad con la alimentación. En los últimos años venimos incrementando un sobrepeso y una obesidad y para nada es positivo esto. Buenos días, doctora Jocelyn Sánchez Parra. Muy buenos días a todo el país. Bendiciones para todos aquellos que están en sintonía con esta receta médica de la Z. Así es como dice el doctor Víctor Calderón. En la mañana de hoy, atentos, tenemos un programa bastante interesante que trata de la obesidad. A propósito que en la República Dominicana la prevalencia en mayores de 18 años es por encima del 26%. Esto ya que trae diferentes enfermedades, que para eso tenemos el especialista, por lo que les invitamos a seguir en sintonía con esta receta médica de la Z. Doctor Rafael Cisnero, buenos días. Muy buenos días a todo ese público querido que siempre está en sintonía con la receta médica de la Z. Saludos especiales aquí para los compañeros en cabina. Recordarle al pueblo dominicano que no se ha ido el dengue, todavía sigue la leptospirosis, siguen las lluvias. Esta tarde. ¿Sí? Y en esas atenciones, rogarle al pueblo dominicano, si usted tiene basura, si usted tiene desechos, cacharros en su patio, pues tenga bien limpiarlo, y no tire porque tapa los invernales. Porque tenemos que declararle la batalla, señores. Hay muchísimas epidemias en República Dominicana y en el mundo, y ya estamos en una comunidad global, por decirlo así, porque cualquier afección que exista en un país vecino o un país, aunque sea distante u otro continente, pues ya sabemos que es cuestión de días, semanas, que afecte a la República Dominicana. De manera que el dengue no se ha ido, las enfermedades respiratorias agudas tampoco. Vamos a seguir cuidándonos. Vamos a aprovechar para presentar a nuestro invitado. Bien, bueno, en la mañana del día de hoy tenemos un tema muy interesante, ya el doctor Víctor Calderón había adelantado sobre ese tema, y vamos a hablar de la obesidad. Vamos a ver cuáles son las causas, las consecuencias de la misma, cuál es el tratamiento, cuáles son los tratamientos que existen, no quirúrgico y quirúrgico, la diversidad de manejo que se le hace para que usted sepa cuánto es el porcentaje de grasa que tiene, cuánto es el porcentaje de músculo, qué es lo ideal de acuerdo a su peso. Y para eso nosotros tenemos al doctor Onofres Torres, el cual es médico, cirujano general y cirujano bariátrico, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y profesor de la misma. Doctor Torres, sea usted bienvenido a la receta médica de la Z. Sí, buenos días, gracias por la invitación, por permitirme a través de este espacio, que sé que es un toque de queda a esta hora, pues llevar algunas orientaciones a la población sobre cómo cuidarnos, cuál es la ventaja de vivir saludable, qué es la obesidad, cuáles son las consecuencias que conlleva vivir con obesidad. Y nada, compartir con ustedes y obviamente con el público que nos escucha todas estas informaciones. Gracias, doctor. Agradecido de tenerlo aquí con nosotros. Siendo uno de los principales riesgos de muchas enfermedades la obesidad, la Organización Mundial de la Salud reporta en el año 2022 que 1 de cada 8 individuos del planeta Tierra sufre de obesidad, y que en la región de las Américas, que corresponde a nuestro país,
el 33,6% de los niños y de los adolescentes entre 5 y 19 años padecen de obesidad. Pero entonces se ha convertido en una epidemia realmente la obesidad en todos estos países latinoamericanos y el mundo. Sí, claro, es una pandemia, afecta a todas las poblaciones. De hecho, las últimas estadísticas que tienen del Congreso de la Sociedad Española de Cirugía, hay países donde el 50% de la población padece de una de las complicaciones o de las causas, que puede ser desde el sobrepeso hasta la obesidad. Hay países donde personas de la edad adulta, de entre los 18 o 25 años de edad, andan rondando 37-38% del porcentaje de obesidad. Y en la población infantil, 12-13% ya de los niños padecen de algún grado de sobrepeso u obesidad. O sea que sí es un problema serio de salud el caso de la obesidad, doctor, a nivel global. Mire, me emociona ver al doctor Onofre Torres, porque es mi compañero de universidad desde el primer semestre. Claro. Internado, preinternado, de verdad que sí, doctor, un placer verlo y tenerlo aquí en la receta médica de la Z. La República Dominicana, cuando ve una persona dice, pero muchacho, tú estás flaquito, ¿y qué es lo que te pasa? Y le dice, no, porque él no está gordo, él está llenito. Entonces me gustaría que usted dijera cuándo podemos decir que una persona está sobrepeso o está obesa. Sí, se existe la mala creencia de que una persona que se ve rollizo, que se ve fuerte, está saludable, y no está más lejos de la realidad. Si utilizamos el parámetro básico para medir los niveles de obesidad o sobrepeso, el parámetro que utilizamos es el índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? Es una relación entre el peso y la talla. Los valores normales deben oscilar entre los 18 y 25, la tasa del IMC. Ya cuando pasa de 25 hasta 29.5, estamos hablando de paciente que tiene sobrepeso. De 30 a 35, obesidad grado 1, más de 35, grado 2, hasta los 39, y ya por encima de los 39.5, digamos 40 de índice de masa corporal, ahora estamos en grado 3 o sobrepeso. Es decir, nuestro peso ideal es de 18 a 25 del índice de masa corporal. Pero vamos un poquito lento, doctor, porque eso es importante, claro, que la población pueda aprender si está o no en sobrepeso o si está ya obeso. Usted hablaba del IMC, que es el índice de muscular, ¿verdad? De masa corporal. Es la relación entre el peso del individuo y la talla. Y la talla, eso es importante. Es una medida. Usted sepa cuánto pesa y cuánto mide. Y ahí se saca una tabla, un parámetro. Y si ese parámetro le da entre 18 y 24.9, 25, entonces un individuo saludable. Pero ya a partir de ahí empiezan los problemas de peso, que va desde sobrepeso hasta lo peor, que es la obesidad. O sea, de 25 en adelante. Exactamente. Pero ya vemos, doctor, para que el pueblo entienda bien, de acuerdo a su disertación, ya estamos estableciendo entonces que obesidad y sobrepeso no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, como no es lo mismo, díganos en grado, el que está un chingordito, si tiene obesidad grado 1 o sobrepeso 1 o 2 o 3, si existe o no esa clasificación. Bueno, la clasificación es estándar y son básicamente cuatro estándares. Como expliqué anteriormente, el individuo, cuando calculamos su estatura, ¿verdad?, y el peso, si ese rango está entre los 18 y 24.9, el porcentaje, ¿verdad?, estamos hablando de un individuo sano. Si llega desde 25 a 29.5 o 29.9, es un paciente que tiene sobrepeso. Doctor, una persona que mida 5 pies. Exacto. Para que la población habría que ver, claro, exacto. Podríamos hacer la regla. Por ejemplo, un individuo. ¿Y cuánto debe pesar? Exacto. Habría que calcularlo en base al, por ejemplo, un individuo mide, pero tamaño promedio del dominicano, 5'5", es el tamaño promedio del dominicano, ¿verdad? 5'5", su peso ideal debería andar entre los 145 y 150 libras. ¿En el hombre? En el hombre. En la mujer, un poquito más, porque producto de, obviamente, el depósito de grasa, los estrógenos, pero el parámetro tiene que estar rondando. Pero entonces, 145, si ese hombre 150 libras. De 5'5" tiene 180 libras. Está en sobrepeso. Ahí entonces estaría en sobrepeso. Tiene un sobrepeso, todavía calculándolo así de manera rápida, no caería dentro de un obeso, pero sí tiene un sobrepeso importante, que ya acarrea algunos riesgos que obviamente más adelante explicaríamos cuáles son, ¿verdad? Que conlleva el sobrepeso, porque a veces se tiende la creencia que solamente el obeso
Ya cuando hay sobrepeso ya empiezan a aparecer algunos problemas, como por ejemplo la resistencia a la insulina. El paciente empieza a presentar ya síntomas de prediabetes, etcétera, etcétera, que simplemente con cambiar el estilo de vida, con bajar de peso, puede desaparecer. Pero hay algo que hay que establecer para que el pueblo entienda. Exacto. No es lo mismo que ese individuo con 5'5" tenga mayor cantidad de músculo, ese sobrepeso, mayor cantidad de músculo y menos de grasa. Claro. Explíquele eso. Existe también otros parámetros, pero ya son parámetros más específicos, donde se mide, ¿verdad?, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, etcétera, etcétera. Y de músculo. Porque un individuo, por ejemplo, atleta o fisiculturista, puede pesar eso y no está obeso, porque tiene un porcentaje de masa muscular mayor que de grasa. Mayor que el porcentaje de grasa. Entonces ya no cae en un paciente obeso, porque la obesidad se define como un exceso del acúmulo de grasa, ¿verdad? Pero se mantiene como sobrepeso. Sí, aunque sea músculo, porque ya tiene una condición extra, y obviamente los fisiculturistas saben que están expuestos a riesgos también cardiovascular y otras cosas, ¿verdad? Que no estamos diciendo tampoco que es un individuo saludable del 100%, pero obviamente comparado con un obeso, tiene una condición física mucho mejor. Pero uno de estos principales factores que genera esa obesidad o sobrepeso podría ser la vida sedentaria que hoy en día se vive. Hay múltiples factores que están establecidos y están medidos. Y obviamente el sedentarismo es uno. Exacto. La dieta y el estilo de vida son los factores básicos y principales en lo que se desarrolla el proceso de la obesidad en el individuo. Obviamente que un paciente, una persona que tenga una vida sedentaria, dígase, dura bastante tiempo sentado, no hace ninguna actividad física, pues tiene un consumo energético menor. Entonces, el cuerpo, ¿qué hace? Acumula a manera de fuente de energía, de reserva, para un futuro, ese exceso de calorías que está ingiriendo, y eso lo hace a manera de depósito de grasa en el hígado. horario de trabajo, doctor, en estos empleados que duran de 8 a 5 de la tarde sentado en una computadora, eso influye bastante. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Sí, siempre esas personas que trabajan en un horario corrido, a veces lo más recomendable es cada 20, 30 minutos, siempre que obviamente se le permita hacer una pequeña pausa de 5 o 10 minutos, hacer alguna actividad física, caminar, estirar, porque también no solo la obesidad influye en estos pacientes, los trastornos circulatorios por el éxtasis venoso, el tiempo que duran sentados, la resistencia, ¿verdad?, del flujo venoso de manera retrógrada se interrumpe y vienen los procesos de varices, etcétera, etcétera. No solamente interviene desde el punto de vista de la obesidad, del sedentarismo y el tiempo que dure sin actividad física. Entonces, atención a los empleadores cisneros que le den la oportunidad. Sería lo más idóneo. Que están ahí conectados a la computadora 8 horas, de 8 a 5 de la tarde, que le den su espacio entre 20 minutos. 10 minutos cada cierto tiempo para que puedan hacer. Realmente no es asunto de contar peso. La obesidad es una entidad multifactorial. Claro que sí. Desde el punto de vista físico, emocional, social, genético también, económico. Dice un gran médico que la obesidad inicia en el cerebro. ¿Será verdad eso, doctor? Sí, como vaya tu mente, así va a ir tu cuerpo. Y obviamente hay factores psicológicos, estrés, ansiedad, que, o sea, y esas son las causas que pueden generar una ingesta de mayor de la normal. Por ejemplo, hay personas ansiosas que canalizan la ansiedad aumentando la ingesta. Cierto, ¿verdad? Hay personas que cualquier situación de estrés la canalizan, obviamente, van a la nevera, se comen un helado, y eso obviamente que influye de manera negativa. Y otras causas también dicen que el dormir poco o mal dormir. Sí, hay una hormona que está bien determinada, que es el cortisol, ¿verdad? Que es una hormona que tiene que ver con los factores hiperglicemiantes, entonces también la hormona del estrés, eso facilita el depósito de grasa. Entonces también una falta de sueño aumenta el estrés y se desencadena ese proceso bioquímico que se traduce también en factores que pueden predisponer a la obesidad. La genética también, doctor. Claro, hay factores genéticos, hay factores hereditarios, que también hay situaciones genéticas que hacen que los individuos tengan. De hecho, es muy común que en familias que tengan ese código genético
sea más susceptible. Podemos ver familias que tienen tendencia a la obesidad. Y lo ven normal, eso es que mi familia somos son todos así. gorditos y eso es normal. Hay un factor, doctor, que menciona mucho la Organización Mundial de la Salud, y nosotros como dominicanos, como país, estamos altamente preocupados en este sentido. Y es el hecho de que la lactancia materna, per se, exclusiva hasta los 6 meses, según dice la Organización Mundial de la Salud, es capaz de reducir el riesgo de sobrepeso en los niños hasta un 13%. ¿Usted está de acuerdo con esto? Se habla, sí, de los factores que la lactancia exclusiva en beneficio en este caso, el recién nacido, ¿verdad?, del niño, de todos los factores desde el punto de vista inmunológico, porque también la obesidad es un proceso inflamatorio crónico, ¿verdad? Entonces, está bien demostrado desde el punto de vista inmunológico la importancia de la transferencia de anticuerpos, ¿verdad?, de la madre a través de la lactancia al niño, que le va generando esa resistencia a procesos externos que te generan, ¿verdad?, ese proceso inflamatorio, y que también conlleva a la aparición. Entonces, en la medida también de que se haya una lactancia exclusiva, también se disminuye el riesgo de utilizar alimentación, ¿verdad?, y esas fórmulas que tienen un alto contenido glucémico, alto contenido calórico, y que obviamente pueda predisponer ya desde esa fase a lo que sería la obesidad infantil en este caso. Doctor, con relación a la alimentación, usted sabe que el dominicano hace 3 comidas al día. Por lo general, el desayuno es muy cargado y entonces comen un cereal que tiende a aumentar mucho el índice glucémico. Y entonces la cena, ¿cómo usted recomienda que debe de ser en cuanto al consumo del carbohidrato, las 3 comidas? Ahí hay un poquito de controversia. Por ejemplo, las personas que hacen actividad física temprana, Sí. En mi caso. Pueden desayunarse fuerte. el consumo de carbohidratos no está contraindicado, porque en este caso ya tiene un déficit calórico que viene iniciando, ya el metabolismo está un poco acelerado, y esa síntesis de esos carbohidratos que le está ingiriendo, pues obviamente la probabilidad es de que lo consuma como energía inmediata está ahí. Contrario a la persona que no hace actividad física, que ingiere carbohidratos en la mañana, pues desde el punto de vista bioquímico, ustedes todos sabemos, ¿verdad?, que ¿cómo se almacena? A manera de grasa, triglicéridos. Entonces se almacena como glucógeno hepático en el tejido graso, en el subcutáneo, en la grasa abdominal, como reserva energética. Entonces lo más recomendable es, si no haces actividad física, pues que el desayuno sea bajo en carbohidratos. Lo mismo, la cena se ha demostrado que una ingesta de carbohidratos puede ayudar con el sueño, lo que hablamos ahorita del estrés, porque el cerebro obviamente consume carbohidratos, pero carbohidratos no saludables, dieta saludable, no azúcares refinados, por ejemplo, que son fuentes de carbohidratos, porque en este caso son dañinas. Y el almuerzo, siempre la dieta balanceada debe incluir vegetales, frutas, proteínas, ¿verdad?, y frutas. En mayor proporción las proteínas, luego los vegetales, y por el contenido de azúcares, ¿verdad?, las frutas. ¿Y cuáles son los riesgos que puede tener una persona que esté aumentada de peso? Bueno, puede ir desde la diabetes, obviamente, la hipertensión, trastornos vasculares, son los 3 pilares, ¿verdad?, Los accidentes cerebrovasculares que tienen el paciente que tiene sobrepeso u obesidad. Porque los pacientes que tienen una hipercolesterolemia, todos sabemos que esa grasa se acumula en las arterias, va produciendo placa de ateroma y le puede producir eventos cerebrovasculares, puede producir trombosis, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista cardiovascular también aumenta lo que es la resistencia vascular, el corazón tiene que latir con más fuerza para vencer eso, y viene el tema de la hipertensión. ¿Está relacionada la obesidad con el cáncer, doctor? No está del todo definido, pero sí se asocia, puede asociarse desde el punto de vista genético. Se está en discusión de la incidencia de cáncer relacionado con la obesidad. Lo que pasa es que como es un proceso inflamatorio... Las mujeres, doctor, a nivel de endometrio se relaciona. Sí, lo que pasa es que como es un proceso inflamatorio crónico, y todos sabemos lo que pasa con el proceso inflamatorio. Con el proceso inflamatorio viene el proceso de adaptación celular, y vienen los desórdenes que se producen, y obviamente esto puede producir
ciertos tipos de cáncer. Doctor, ahí en esas personas que están sobrepeso, vemos que a veces tienen el cuello negro, sí, como se llama acantosis nigricans. Entonces, para que usted oriente un poquito a la población con relación a eso, cuando vean a su niñito sobrepeso con este cuellito negro. Sí, mucha gente piensa que está sucio, que no se está bañando bien o algo. Eso es síntoma patognomónico de que hay resistencia a la insulina. Es un paciente que va ya evolucionando o a la diabetes o que tiene lo que se llama como una prediabetes. ¿Qué quiere decir eso? La insulina es lo que facilita, ¿verdad?, la entrada de la glucosa a la célula. Entonces ya hay una resistencia a ese proceso. Se produce la hiperinsulinemia. Y entonces nosotros los obstetras nos ayuda a hacer el diagnóstico de una poliquitosis. Exactamente, también. Y es cierto, o es un mito o una realidad, que casi siempre las mujeres obesas ovulan poco o no. Sí, ovulan. se está establecido que en lo que tiene que ver con la fertilidad, la obesidad juega un papel importante. De hecho, muchas pacientes obesas, luego que bajan de peso por cualquiera de los métodos, ya sea por cirugía o algo, y llegan a un peso próximo, pueden incluso alcanzar la fertilidad. Trastornos también con el ciclo menstrual está también relacionado con la menorrea, por ejemplo, con la obesidad. Entonces a muchos pacientes también tenemos que luego ya que se someten a un procedimiento que descienden de peso, regularizan su periodo menstrual, y su fertilidad. Y su fertilidad también hay personas que buscan embarazo frecuentemente o que tienen abortos a repetición, y si se someten a un proceso de reducción de peso, pues el riesgo de que tengan un embarazo a término y que tengan su etapa fértil normal también mejora muchísimo. Por eso es la importancia, disculpa Cisnero, de la consulta preconcepcional, de que esas pacientes que estén obesas, que no se embaracen, sino que vayan a su ginecólogo y vayan a su nutricionista para que le dé todas las pautas del lugar y no se embaracen sobrepeso. Sí, por el alto riesgo que representa. Muy bien, vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévate.